a todos, en el vídeo de hoy quiero que hablemos de cuánto tiempo necesitamos para operar con opciones. Y es que es normal que pensemos que para poder ganarse la vida haciendo trading de opciones tengamos que estar muchas horas delante de la pantalla, que cueste mucho, que al final realmente no valga la pena, que es un trabajo más, etcétera, ¿no? Y se puede dar el caso, depende de cómo lo gestiones tú, que pues tengas que dedicarle muchas horas a la pantalla, pero yo os vengo a hablar de mi experiencia porque creo que puede animar a algunos a entender que realmente para operar con opciones no es necesario estar 8 horas al día ni 4 horas al día delante de una pantalla. Yo realmente os diría que como máximo y de media y muy echando para arriba, unos 20 minutos al día serían suficientes para poder operar de manera recurrente con opciones. Primero hay que entender qué tipo de trading te gusta o va más contigo, depende también de tu situación. En mi caso me gusta el swing trading, es decir, yo no hago operaciones en las que abra y cierra ese mismo día. También principalmente porque me centro en la venta de las opciones, sino de las compras, ¿no? Pero efectivamente si haces day trading o scalping, sí que son operaciones que abres y cierras el mismo día. Luego es normal que tengas que estar más pendiente de los gráficos. Aunque hoy en día puedes poner stop loss o take profit de manera automática, así que tampoco sería necesario. Pero lo primero es qué tipo de trading te gusta. Si tú lo que quieres es, mira Andrea, yo lo que quiero es ganar dinero, dime tú cómo lo haces. Bueno, pues te puedo asegurar que haciendo un par de operaciones al mes puedes ganar dinero. Empiezas también siempre depende del capital que tengas, ¿no? Pero puedes empezar con poco, luego puedes ir aumentando también cambiando simplemente de activo, haciendo la misma estrategia con otro activo que se pague más. También entendiendo, pues eso, cuanto más dinero tengas ya invertido o en el broker, más capacidad de tener, ¿no? De enfrentarte a activos con mayor capitalización y por tanto pues primas más jugosas. Pero yo os digo, ¿por qué creo que son 20 minutos al día serían más que suficientes? Uno, porque sí que es cierto que la parte previa, que creo que es la que es más importante, que es la formación, ahí sí que tienes que echarle más horas, pero el análisis técnico, que casi todos nos basamos en análisis técnico para decidir si entrar o no, los indicadores te dicen o sí o no. Si tú, por ejemplo, te guías por las medias móviles de, no sé, 50 y 200 sesiones, ¿no? Que son bastante conocidas, pues si el activo está muy por encima, por ejemplo, de la rápida, a lo mejor decides no operar. Pues ya está, o sea, es o sí o no. Si utilizas el estocástico, por ejemplo, que a mí también me gusta, el estocástico te da una información que la respuesta es o sí o no. Yo lo que quiero es que esté sobrevendido. ¿Está sobrevendido? No. Vale, pues no entro. ¿Está sobrevendido? Sí, pues entonces entro. Entonces, en la parte técnica, por ejemplo, todos los indicadores, todo lo que utilices, los retrocesos de Fibonacci, a mí me gusta utilizarlos para el tema de elegir strikes. Si está fuera del último retroceso, si está en una zona que ni fu ni fa, pues no. Otra cosa es que nos guste a nosotros también, ¿no? Tener así como mucha imaginación y a veces queremos ver cosas donde realmente en el análisis técnico no te da esa información, ¿no? O sea, es o sí o no. Luego, no es algo que te cueste mucho tiempo estar delante del gráfico para analizar la parte técnica. Por otro lado, si no operas índices, si operas activos, empresas, el análisis es fundamental. Bueno, lo lógico es que eso lo hagas antes de meterte a siquiera tener la posibilidad de operar con, pues, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? O Pepsi, Unilever, lo que sea. Tú primero conoces la empresa, sabes cómo va, si va bien, si no, si hay presentación de resultados, porque es verdad que el análisis fundamental sí que puede ser un poco más largo, pero bueno, de igual manera, haces el análisis del último cuatrimestre en una tarde y luego ya, hasta dentro de otros 4 meses, no va a haber más resultados, o sea, puedes ir operando con ese activo y no vas a tener que estar haciendo cálculos todo el rato. Luego, para el momento de operar tampoco tienes que estar dedicándole mucho tiempo y si además no te quieres meter ahí pero quieres tenerlo en cuenta, bueno, pues puedes ver lo que suelen decir los analistas. Mi consejo es no fiarse de 100% porque al final alguien ha pagado a esos analistas, ¿no? En base a qué creen que los datos son positivos o negativos cuando, por ejemplo, los beneficios son cada vez mayores, o sea, en fin. Pero bueno, es una manera también que tenemos de ver qué piensan otras personas, ¿no? Y que seguramente sean personas que sepan más que nosotros incluso.
Pero para mí si es fundamental, tampoco tienes que estar ahí analizando en ese momento. O sea, eso tienes que hacerlo previamente. Luego, si tú lo que quieres es ganar dinero y no quieres estar delante de las gráficas, swing trading. Análisis técnico tienes que haberlo aprendido antes de querer operar con opciones, o por lo menos si ya quieres hacerlo de manera más recurrente. Con el fundamental igual, puedes tener unas nociones básicas o entender por encima pues qué es una cuenta de resultados, qué es un balance, qué es los flujos de caja y qué datos te pueden servir, amén de que a veces hay noticias o cosas que pasan que no podemos controlar, que esa es otra. Luego está la macroeconomía, que también es importante conocerla, pero es que eso tú tienes que entender qué son los tipos de interés antes de meterte ahí o durante, ¿no? O sea, conforme vas operando, pues vas adquiriendo esos conocimientos, pero no en el momento de ponerte a operar. Y además, la macro es como el análisis técnico, te dicen o sí o no. Si bajan los tipos de interés, ¿es bueno para la bolsa? A grandes rasgos, sí. ¿Por qué? Porque se pueden endeudar con menor coste, ¿no? Con menor interés. Si suben, pues no es bueno. ¿Quién se beneficia? Pues bueno, normalmente pues las cuentas no remuneradas, cosas mucho más conservadoras. ¿Qué hay inflación? ¿A qué beneficia? Pues otra vez, activos refugios, por ejemplo, el oro. Que también a la bolsa no le suele ir tampoco mal con el tema de la inflación, pero es interpretar esos datos, que al final pues son datos que llegan, no podemos controlar, y saber, tener claro si van a ser positivos o negativos para lo que estemos haciendo nosotros. Ya está. Vale, el día que habla Pavel, ¿no? En la Reserva Federal, cuando deciden si van a subir, bajar o mantener los tipos, no, pues no, pero ya está. No es trata de dedicarle muchas horas, es la previa, ¿vale? O sea, ahí sí tienes que poco a poco ir aprendiendo ese tipo de conceptos, por qué pueden influir, por qué no. No tienes que saberlo todo para empezar, pero sí que unas nociones básicas. Yo por lo menos recomendaría el tema del análisis técnico. Creo que a mí en mi operativa cambió muchísimo porque yo empecé con fundamental. Cuando pasé también a uni, ¿no? Los conceptos del análisis técnico, a mí ya eso me explotó en la cabeza. Entonces es importante ir poco a poco, no tienes por qué saberlo todo, pero que sepas que esto, una vez que lo sabes, ya no se te va a olvidar. O sea, pues eso, a nivel macro, la inflación o el dato de desempleo, si es mayor o menor, eso le va a afectar a Pepsi, como le va a afectar a Google, como le va a afectar a Amazon, da igual, incluso en las europeas, cuando algunos que también operamos en Europa, se ve reflejado, los datos, tanto positivos como negativos de Estados Unidos, se ve reflejado en el resto del mundo. Y en Europa pasa mucho, o sea, ¿por qué SML a veces cae cuando no pasa nada en Europa? O Ferrari, pues bueno, porque se ve influenciado al final con lo que pasa en Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que sí, que hay que aprender, hay que formarse y hay que tener unos conocimientos que, bueno, la profundidad ya depende de cada uno. Yo siempre animo a que la gente siga aprendiendo, pero para operar no tienes que estar 3 horas viendo a ver la manera, no. O sea, tú en el momento que sabes que está eso, hay cosas que pues no hay, por ejemplo, no hay publicación de resultados, no hay ningún dato macroeconómico que pueda ser importante. Bueno, pues te metes, dices, a ver si hay alguna oportunidad. Tienes tu lista de activos, si no tienes tu lista de activos, puedes mirar, por ejemplo, el S&P 500 o algún índice que tenga varias empresas para que tú vayas conociéndolas por sectores y tal, o índices directamente. ¿Quieres operar ETFs? Pues bueno, el Russell 2000, el S&P 500, el oro, por ejemplo, a mí también me gusta operarlo cuando se dan las circunstancias. Y miras, yo quiero vender puts, ¿no? Que es mi caso. No se dan las condiciones en base a lo técnico, yo empiezo por lo técnico. No se dan las condiciones. Bueno, pues seguimos. Otra cosa. Que sí se dan las condiciones y yo tengo la cuenta bien, o sea, pues tengo suficiente margen, no, igual si tienes varias operaciones ya abiertas, no te deja, ¿no? Por el tema del margen o lo que sea. Estoy en casa, estoy delante del ordenador, a mí no me gusta operar con el móvil. Vale, pues se cumplen todas las condiciones, lo hago, ya está. Y haces la operación, tienes antes, mi consejo también es decidir cuándo la vas a cerrar. Yo suelo ir a vencimiento. Pero hay gente que al 50% cierra, ¿no? Y ya está muy bien. O al 70%, bueno, pues eso lo decides antes y en cuanto haces la operación, la dejas correr, dejas que pasen los días, en el momento que veas esta cantidad de beneficios, si ha salido bien, la cierras y otra cosa. Y ya está,
no tienes que estar, no es compraventa de acciones, de tienes que estar pendiente a ver que suba tanto y entonces ya vendes o ya compras o te pones corto. No, lo bueno de las opciones es que además el valor tiempo tiene una importancia en este derivado. Entonces nos podemos aprovechar de eso. Entonces yo entiendo que, y se ve, ¿no? Porque también hacemos trading con diferentes productos financieros, pero en el caso de las opciones no hay que estar delante de la gráfica horas y horas y horas, a no ser que quieras hacer day trading, pero se puede ganar dinero, no es que se pueda ganar mucho a no ser que compres y justo ese día compres una call y ese día la empresa se vaya por las nubes y, y se revalorice un 50%, yo que sé qué, o compres una put y lo mismo, se vaya al garete y se revalorice muchísimo. Pero eso es muy extraño o poco frecuente, porque los movimientos tan bruscos no se suelen conocer de antemano, sino esto sería más fácil, pero no más de 20 minutos al día. Y yo os digo que para mí es exagerado lo de los 20 minutos. Tienes que tener una preparación, vas aprendiendo conforme también vas haciendo, conforme te surgen necesidades. A lo mejor tenías una operación abierta, una venta de put spread, y de repente pues pasa algo a nivel macro que tú no conocías y se te va al garete, ¿vale? Estás en pérdidas limitadas, pero bueno, te preguntas, ¿y qué ha pasado? ¿Y por qué justo ahora? Bueno, pues ya eso ya sabes que ese dato es importante. Como casi todos operamos en Estados Unidos, las publicaciones y todo eso, hay calendarios que te lo marcan, te lo apuntas también en el tuyo y ya lo sabes para la próxima vez, ¿no? Y entiendes por qué afecta, y si no, con ChatGPT también nos ayuda un montón. ¿Por qué afecta ese dato al activo que tú estabas operando, por ejemplo? Y ya para la próxima lo sabes. De los errores es de lo que mejor se aprende. El tema es no quedarte a cero, ¿no? En la cuenta. Pero lo que quiero decir es que no es tan complicado. Eliges complicado y no lleva tanto tiempo. Eliges un activo, ves si ese activo está bien para operar con lo que tú quieres hacer o adaptas otra estrategia a ese activo si es lo que quieres. Eliges cuándo vas a cerrar y esperas. En el momento que ya consideres que es bueno para cerrar, cierras, que lo puedes hacer también desde el móvil y ya está. O sea, no has tenido que estar todos los días ahí pendiente, o puedes mirar, ver cómo va y sigues a otra cosa. No tienes que estar horas y horas. A mí me gusta a veces estar horas y horas delante de las gráficas, pero porque me gusta ver las gráficas, analizar los activos, las volatilidades, ¿no? No es lo mismo el movimiento que tiene pues Bitcoin que el que tiene Unilever y no sé, a mí me gusta ver eso, pero no operando. Así que si tenías dudas, si creías que no ibas a poder operar nunca con opciones porque no tienes tiempo, porque trabajas, tienes familia, no te preocupes. No, lo bueno que nos dan las opciones es que podemos tomar decisiones y dejar que en un periodo de tiempo, ¿no? hasta vencimiento o antes, el activo se mueva y podamos pues o dejarlo, cerrarlo o digamos renovar la posición, hacer un rollout, lo que sea. Pero no tienes que estar todos los días delante de la pantalla. Sí se puede, obviamente sí se puede, si te gusta puedes hacerlo, pero también es verdad que no operar es no perder. Así que mi consejo siempre va a ser, tómatelo con calma, ve poco a poco, cuando veas unas oportunidades, aprovéchalas y tengas la capacidad, aprovéchalas y ve aprendiendo. Y poco a poco pues tendrás más soltura, verás antes las oportunidades, verás antes también los posibles problemas que pueden haber, y luego habrá cosas que te des cuenta que es que no están en nuestra mano, no podemos controlar. Hay correcciones que no podemos ninguna podemos controlar, pero que no se ven venir. Así que nada, espero que te haya ayudado. Si ya operas con opciones, me encantaría leerte en comentarios qué tiempo crees que estás frente a las pantallas y haciendo qué cosa, si ejecutando, analizando y tal, y así, bueno, pues también podemos conocer otras experiencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!